Durante la Edad Moderna, el Atlántico se convirtió en un espacio de interconexión constante entre Europa, África y América. En este contexto surgió el comercio triangular, un sistema económico que articuló la circulación de manufacturas europeas, la captura y deportación de millones de personas africanas y la explotación de su trabajo en las plantaciones americanas. Este entramado transoceánico, sostenido por rutas regulares, compañías privilegiadas y marcos legales específicos, transformó profundamente las estructuras políticas y económicas de las potencias europeas. La península ibérica, Francia, Inglaterra y los Países Bajos desarrollaron modelos propios de participación en este sistema, determinados por sus ambiciones imperiales, sus capacidades marítimas y sus formas de organización colonial. Aunque compartieron elementos comunes, la búsqueda de beneficios, el comercio forzado de seres humanos y la integración de territorios coloniales en circuitos globales, cada potencia adoptó estrategias distintas que configuraron trayectorias históricas particulares. El comercio triangular fue, al mismo tiempo, un mecanismo de expansión imperial y de consolidación económica, pero también un sistema de violencia estructural cuya huella sigue presente en las sociedades actuales. A través de este diario, mostramos de forma más cercana cómo pudo experimentarse este sistema, atendiendo a las diferentes realidades que podían encontrarse en los territorios controlados por estas potencias esclavistas entre los siglos XVII y XVIII. No pretende ser una reconstrucción exacta, pero sí una aproximación que permita entender mejor el funcionamiento y las consecuencias del comercio triangular desde una perspectiva humana. Inglaterra y más tarde Gran Bretaña se integró plenamente en el comercio atlántico de esclavos entre los siglos XVII y XVIII, aprovechando la expansión de sus colonias caribeñas y el desarrollo de un sistema de plantaciones dependiente de mano de obra africana esclavizada. Para sostener este modelo, el Estado creó compañías monopolísticas como la Company of Royal Adventurers Trading to Africa y la Royal African Company, que implantaron factorías en la costa occidental de África y establecieron redes con intermediarios locales, permitiendo a los británicos competir en un espacio atlántico controlado por varias potencias europeas. Este comercio se apoyó en una compleja infraestructura financiera y marítima, donde puertos como Liverpool, Bristol y Londres se convirtieron en centros clave del tráfico negrero, conectando el envío de manufacturas, el crédito, los seguros y los navíos especializados con la captura y transporte de africanos esclavizados. La obtención del asiento de negros en 1713 reforzó aún más la posición británica al abrirles el mercado colonial hispánico. Durante el siglo XVIII, Gran Bretaña se consolidó como la principal potencia esclavista del Atlántico, obteniendo enormes beneficios de las plantaciones caribeñas de azúcar, tabaco y algodón. Aunque la trata fue abolida en 1807 y la esclavitud en 1833, las dinámicas económicas y sociales construidas durante este periodo dejaron una profunda huella en la historia británica. Entrada 1. Ashanti. Me llamo Amari y escribo para no olvidar quién fui. El día que mi aldea cayó, todo ocurrió tan rápido que apenas recuerdo más que humo, gritos y la voz de mi madre alejándose. Los hombres que nos capturaron no eran blancos, eran otros africanos, enviados a cazar jóvenes para venderlos en la costa. Éramos tantos caminando hacia el mar que el bosque parecía tragarnos. Entrada 2. Cape Coast. Nos llevaron al fuerte de la costa del Cabo. Allí nos separaron, nos marcaron y nos encerraron en celdas oscuras antes de embarcarnos. El barco olía a miedo y humedad. Nos encadenaron en filas de madera, obligándonos a cantar y movernos para mantener el valor. Ese fue el día en que dejé de ser libre. Entrada 3. Barbados. Cuando la luz entró por la escotilla, supe que habíamos llegado a tierra. Barbados. Nos expusieron en un mercado donde examinaban nuestros dientes, brazos y espalda como si fuéramos animales. Allí me compraron. La plantación era un infierno de caña interminable. Trabajábamos bajo el sol sin descanso, vigilados por látigos y cadenas. Y entonces lo escuché. Amari. Era Malik, más delgado, más herido, pero él. Trabajamos juntos en silencio. Su presencia hizo que la oscuridad fuera menos grande. Sobrevivíamos día a día, y eso ya era resistencia. Entrada 4. Liverpool, Inglaterra. Un día nos sacaron de la plantación y nos llevaron a Inglaterra. El frío era tan distinto que dolía. Trabajamos descargando mercancías en Old Dock y luego en Canning Dock. Escuchaba a los capataces hablar de revueltas en las colonias, de barcos perdidos, de comerciantes arruinados.
Por primera vez oí la palabra peligro en boca de los que nos dominaban, y cuando pronunciaron mi nombre y el de Malik en una lista, supe que algo se movía. Iban a vendernos a comerciantes holandeses. La incertidumbre era un nudo en el estómago. No sabíamos si seguiríamos juntos. A diferencia de otras grandes potencias atlánticas, los Países Bajos no desarrollaron un imperio basado en la esclavitud, aunque sí participaron de forma activa en el comercio de personas y ocuparon un lugar importante en las redes atlánticas de los siglos XVII y XVIII. Su implicación estuvo dirigida sobre todo por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, que controló enclaves fortificados en zonas como Senegal, Angola o la actual Ghana. Administró plantaciones y organizó el transporte de cautivos, además de intervenir en conflictos y negociaciones vinculadas al comercio atlántico. La actividad neerlandesa se concentró especialmente en Surinam y las Antillas Neerlandesas, desde donde se articulaba el envío de productos y personas esclavizadas. Paralelamente, la BOC, centrada en Asia, no participó en el comercio triangular atlántico, pero sí utilizó mano de obra esclavizada en el Índico y el sudeste asiático, mostrando que la implicación neerlandesa en la esclavitud fue más amplia de lo que refleja su presencia atlántica. El comercio triangular siguió rutas similares a las de otras potencias. Desde puertos neerlandeses salían armas, alcohol, tejidos y objetos de intercambio para negociar con intermediarios africanos. El pasaje del Medio llevó entre 500.000 y 600.000 personas esclavizadas hacia el Caribe y Surinam, aproximadamente un 5 a 6% del total atlántico. Y el regreso hacia Europa transportaba azúcar, café, cacao, tabaco, algodón o tintes como el añil, productos esenciales en la economía neerlandesa del siglo XVIII y fruto directo del trabajo forzado en las plantaciones americanas. Entrada 5. Ámsterdam y Oosterdok, Países Bajos. Llegamos a una ciudad que no dormía. Canales interminables, muelles fríos y comerciantes con ojos afilados. En Oosterdok nos encerraron en un almacén lleno de esclavos como yo. Vi mercados donde niños eran examinados como ganado. Allí me vendieron de nuevo. El nuevo barco era enorme. Las cadenas nos sujetaban a bancos estrechos. Los muertos eran arrojados al mar. Un compañero, Yuma, me dijo algo que aún me persigue. Esto no es el final, Amari. Es solo el comienzo. Aquí los barcos nunca dejan de partir. Tenías razón. Francia tuvo una participación relativamente limitada en la trata atlántica durante gran parte del siglo XVII, pues las prioridades del reino, marcadas por conflictos internos, guerras europeas y una economía aún sólida, relegaron el interés por el comercio colonial. Solo en las últimas décadas del siglo, ante la competencia europea y la crisis económica, la monarquía comenzó a fomentar de manera decidida su implicación en la trata, especialmente por el crecimiento del cultivo de caña de azúcar en Santo Domingo y otras islas, cuya demanda laboral no podía cubrirse con colonos europeos. La elevada mortalidad de estos y la resistencia de las poblaciones africanas a las enfermedades tropicales llevaron al Estado a respaldar compañías que abastecieran esclavos y a liberalizar el comercio hacia las Antillas, iniciándose así la trata francesa a gran escala. La promulgación del Code Noir en 1685 estableció el marco jurídico de la esclavitud en los territorios franceses, definiendo a las personas esclavizadas como bienes muebles y consolidando un orden social racializado. Durante el siglo XVIII, más de 1 millón de africanos fueron deportados a las Antillas francesas, llegando a constituir más del 80% de su población. En este sistema, los puertos de Nantes y La Rochelle se convirtieron en centros clave del comercio triangular, mientras que otros como Burdeos prosperaron mediante el tráfico de productos coloniales sin intervenir directamente en la trata. Aunque el comercio atlántico generó importantes beneficios, su mantenimiento implicó altos costes para la corona, especialmente en defensa colonial, y esta tensión económica fue uno de los factores que contribuyeron a la primera abolición de la esclavitud decretada en 1792. Entrada 6. Francia, Burdeos y rumbo a Santo Domingo. En Francia descubrí que también allí somos solo bienes muebles. En Burdeos vi barcos entrar y salir sin descanso, cargados de azúcar, algodón y tabaco. La ciudad vivía de nuestro dolor, aunque sus filósofos hablaran de libertad. Zarpamos rumbo a Santo Domingo. La travesía fue dura. Muchos murieron. En la isla trabajé como artesano, un negro sabio. Por un tiempo creí que podía ser libre. Caminaba por la ciudad, hacía encargos, escuchaba rumores de rebelión entre los esclavos. Pero un día, hombres blancos me golpearon por parecer demasiado libre. Volví a la bodega de un barco. La esperanza duró poco.
La península ibérica desempeñó un papel central y pionero en la formación del comercio triangular atlántico desde mediados del siglo XV. Mucho antes que Inglaterra, Francia u Holanda, Portugal y posteriormente España abrieron rutas oceánicas, establecieron contactos directos con los reinos de África Occidental y organizaron los primeros sistemas regulares de captura, transporte y venta de personas esclavizadas. Este liderazgo estuvo impulsado por la expansión marítima portuguesa y por el crecimiento del Imperio español en América, cuya demanda de mano de obra para minas, plantaciones e infraestructuras coloniales impulsó la trata. La esclavitud ya formaba parte de la tradición jurídica y social peninsular, lo que facilitó la rápida integración ibérica en los sistemas esclavistas africanos existentes. En África Occidental, los portugueses se incorporaron desde el siglo XV a redes esclavistas ya consolidadas, ampliándolas y orientándolas hacia el Atlántico mediante rutas estables, fortalezas costeras y monopolios avalados por la autoridad papal. España, por su parte, combinó tradiciones mediterráneas e islámicas con la nueva trata atlántica, convirtiéndose pronto en un mercado clave y, tras la conquista de América, en uno de los principales focos de demanda de mano de obra esclavizada. Con la consolidación de los imperios ibéricos en el Nuevo Mundo, la península se transformó en un centro logístico esencial, conectando los mercados africanos con las economías coloniales americanas. Sevilla y Cádiz actuaron como nodos fundamentales en el envío de cautivos hacia las Antillas y los virreinatos. Aunque España no desarrolló una flota negrera tan amplia como la de otras potencias, su papel como gran consumidora de mano de obra esclavizada y como generadora de debates jurídicos y éticos fue decisivo para la configuración del sistema atlántico. Entrada 7. Península Ibérica. Lagos, Lisboa y Sevilla. En la costa portuguesa vi miles de esclavos esperando destino. Decían que sus reyes tenían permiso divino para dominarnos. Otros citaban a Aristóteles o a un tal Vitoria para justificar que unos nacen para servir. Mentiras. En Lisboa descargué barriles y víveres. Después me enviaron a Sevilla, a un mercado donde vi cautivas moriscas, esclavos africanos, y a Malik. Nos abrazamos como si necesitáramos asegurarnos de que el otro seguía vivo. Contarnos nuestras historias fue como recuperar un trozo de hogar. Entrada 8. Camino a América. Perú. Un comerciante sevillano nos compró y nos llevó rumbo a Perú para trabajar en las minas. Aprendimos su lengua, pero nunca olvidamos la nuestra. Escuchábamos debates entre clérigos. Unos defendían la esclavitud como voluntad divina, otros la criticaban, pero casi nadie hablaba de nosotros como seres humanos. Aún así, por primera vez, sentí algo parecido a la posibilidad de un futuro. Malik y yo escribimos nuestras historias para no desaparecer, para que, si un día somos libres, sepamos de dónde venimos. Mi nombre es Amari, y mi historia no termina aquí.